Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Ya saben que aquí nos gusta destapar la olla, y hoy no va a ser la excepción. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el título ya lo dice todo, un escándalo, una explosión, y el nombre de uno de los galanes turcos más famosos del momento, Can Yaman. Sí, estamos hablando de Can Yaman y una bomba que se ha soltado en la industria. Un productor ha explotado, ha soltado la lengua, y las acusaciones son bastante fuertes. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué le están pagando a Can Yaman? Y lo más importante, ¿es esto verdad? Prepárense porque esto va a estar bueno. Antes de que empecemos a desgranar todo este drama, y para que no se pierdan ni una sola novedad del mundo del entretenimiento, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, aquí les traemos lo último, lo más jugoso, y para que estén al día con todo lo que ocurre con sus famosos favoritos, es indispensable que se unan a esta comunidad. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este escándalo que está sacudiendo Hollywood. Todo comenzó con las declaraciones de un productor, un hombre con años de experiencia en la industria, que según las fuentes, ya no tiene pelos en la lengua. Este productor, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por ahora, pero que se ha hecho eco en todos los medios, soltó la bomba durante una entrevista, que rápidamente se viralizó. Lo que dijo este hombre es que Can Yaman, el ídolo turco que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo, estaría recibiendo una cantidad exorbitante de dinero por Esperen, no por su talento, sino por otras razones. Increíble. Este productor, con una mirada de fastidio y un tono de voz que denotaba años de frustración, afirmó que Can Yaman, en su opinión, no es el actor más talentoso de la industria. De hecho, según él, hay muchos otros actores en Turquía, y en otros países, que podrían hacer el mismo trabajo, o incluso mejor. Sin embargo, lo que lo diferencia de los demás, y lo que le ha asegurado un lugar en la cima, sería su apariencia física. Sí, amigos, el productor sugiere con un dejo de amargura, que Can Yaman estaría siendo pagado por su atractivo, por su físico, por su imagen. Un argumento que sin duda, toca fibras sensibles en un mundo donde la imagen a menudo parece eclipsar el talento. La acusación es que Can Yaman, y esto es lo más sorprendente, estaría cobrando altas sumas de dinero para participar en eventos, campañas publicitarias y proyectos que giran en torno a su atractivo. Es decir, la industria, según este productor, estaría explotando su imagen, su popularidad, más que su talento como actor. Una afirmación que ha generado un debate masivo en redes sociales y en los medios de comunicación, alimentando una conversación ya candente sobre la mercantilización de la belleza en el mundo del espectáculo. ¿Pero qué significa esto exactamente? Pues, según las declaraciones del productor, Can Yaman estaría siendo contratado para hacer presencia, no necesariamente para actuar. Se le pagaría por estar en eventos de alto perfil, por desfilar en alfombras rojas, por posar para fotos, y claro, por mantener su imagen impecable. Lo que implica, según el productor, un estilo de vida muy específico, que incluye dietas estrictas, rutinas de ejercicio implacables, el trabajo con entrenadores personales y nutricionistas y, por supuesto, el uso de ciertos retoques estéticos. El productor insinuó, sin dar detalles explícitos, que la presión por mantener una imagen perfecta podría estar generando un entorno de trabajo y vida muy exigente para el actor. Ahora, la pregunta del millón, ¿es esto verdad? ¿Realmente está pasando esto? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es complicada y llena de matices. Por un lado, las declaraciones del productor, aunque provocadoras, no son una prueba irrefutable. Son su opinión, su punto de vista, y es importante considerar que la industria del entretenimiento está repleta de opiniones y egos. Sin embargo, las palabras del productor no son un rumor más en la selva de información que circula en la industria. Vienen de alguien que conoce muy bien la industria, que ha estado en ella durante años, y que probablemente tiene información privilegiada y una visión interna de cómo se manejan los contratos y las negociaciones. Además, hay que decir que en el mundo del entretenimiento, no es nada nuevo que la imagen sea un factor determinante. La belleza vende y muchas veces los productores y las empresas de publicidad buscan rostros bonitos, más allá de su talento como actores. La presión por el físico es algo que afecta a hombres y mujeres por igual, y el mundo del entretenimiento es un reflejo amplificado de esa real. ¿Idad?
Por otro lado, Can Yaman, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ni él ni sus representantes han negado o confirmado las acusaciones del productor. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más la controversia y ha generado todo tipo de especulaciones, desde la idea de que el actor está evaluando sus opciones, hasta la posibilidad de que esté asesorándose legalmente. La falta de respuesta, en muchos casos, puede interpretarse como una confirmación tácita, pero también podría ser producto de estrategias de manejo de crisis que buscan evitar una mayor escalada del conflicto. Algunos fans, por supuesto, han salido en su defensa, argumentando que Can Yaman es un gran actor, que ha demostrado su talento en varias producciones, como Erkencikus y By Jail, y que se merece todo el éxito que ha logrado. Estos seguidores, a menudo muy apasionados, destacan el arduo trabajo y la dedicación que el actor ha demostrado a lo largo de su carrera, resaltando las horas invertidas en la preparación de sus personajes, el dominio de idiomas y la versatilidad que ha demostrado. Otros, en cambio, se han mostrado más escépticos, señalando que es innegable que su físico juega un papel importante en su fama. Estos críticos argumentan que si bien es cierto que Can Yaman ha tenido papeles exitosos, su imagen y atractivo físico han sido un factor clave en su ascenso, especialmente en un mercado internacional ávido de rostros atractivos. Pero lo que sí es innegable es que este escándalo ha puesto en el punto de mira la industria del entretenimiento y ha abierto un debate sobre la importancia de la imagen, la presión por mantener una apariencia perfecta, y hasta qué punto el talento real es valorado. ¿Es justo que un actor sea pagado principalmente por su apariencia? ¿Dónde queda el talento, la dedicación, el esfuerzo, la capacidad de interpretación? Son preguntas que todos nos estamos haciendo, y que revelan una profunda reflexión sobre los valores que se promueven en el mundo del espectáculo. La búsqueda de la perfección física, la obsesión por la juventud y la belleza, y la tendencia a reducir a las personas a su apariencia, son temas que merecen una discusión más profunda y honesta. Además, este escándalo también ha puesto en evidencia la compleja relación de Can Yaman con algunas figuras clave de la industria. Se ha especulado sobre la influencia de algunos productores, managers y agencias de representación, que podrían estar detrás de su meteórico ascenso y de su imagen de estrella internacional. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué papel juegan en la vida de Can Yaman? ¿Qué tipo de contratos y acuerdos existen? Son preguntas que seguramente se seguirán haciendo en los próximos días, y que podrían revelar una red de intereses y conexiones que van más allá de la simple fama y el éxito. Es importante destacar que el mundo del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde la fama y el éxito a menudo dependen de una combinación de talento, imagen, relaciones públicas y, por supuesto, la suerte. La influencia de los agentes y managers es crucial en la carrera de cualquier artista, ya que son ellos quienes negocian los contratos, gestionan la imagen pública y promueven los proyectos. En el caso de Can Yaman, la especulación sobre la influencia de su equipo de trabajo ha generado un debate sobre la transparencia en la industria y sobre el papel que juegan los intermediarios en la construcción de las carreras de los artistas. Lo que sí es cierto es que este escándalo llega en un momento crucial para Can Yaman. El actor se encuentra en la cima de su carrera, con una gran cantidad de proyectos en marcha, incluyendo colaboraciones internacionales, y con una legión de fans que lo adoran, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Sin embargo, la polémica ha abierto una brecha en la imagen del actor, y ahora la pregunta es cómo afectará esta situación a su imagen, a su trabajo, a su futuro. ¿Perderá patrocinadores? ¿Se verá afectado su prestigio como actor? ¿Cómo reaccionarán sus fans ante estas acusaciones? Solo el tiempo lo dirá. La gestión de crisis, la estrategia de comunicación y las decisiones que tome el actor y su equipo en los próximos días serán cruciales para determinar el impacto de este escándalo en su carrera. En definitiva, este escándalo es una bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento y que ha puesto a Can Yaman en el centro de la polémica. Las acusaciones del productor, aunque no comprobadas, han generado un debate importante sobre la importancia de la imagen en la industria y sobre el precio de la fama. Veremos qué pasa en el futuro y si Can Yaman decide romper el silencio y dar su versión de los hechos. La expectativa es alta y la opinión pública está dividida. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Can Yaman. La industria del entretenimiento, especialmente en el ámbito internacional, a menudo se rige por una lógica implacable, donde la belleza y la imagen pueden llegar a ser más relevantes que el talento en sí.
La obsesión por la juventud, la perfección física y la popularidad a menudo crean un ambiente donde los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama de manera rápida, se ven sometidos a una presión constante para mantener una apariencia que cumpla con los estándares establecidos. Esta presión puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de los artistas. La idea de que los actores sean pagados principalmente por su apariencia y presencia en eventos, en lugar de por su talento actoral, plantea interrogantes éticos sobre la naturaleza del trabajo y la valoración del esfuerzo y la dedicación. Si la industria del entretenimiento se enfoca únicamente en la imagen, corre el riesgo de descuidar el arte y la creatividad, que son los elementos que realmente deberían sustentar el éxito a largo plazo. Además, este escándalo pone de manifiesto la importancia de la transparencia en la industria. La falta de claridad en torno a los contratos, los acuerdos y las relaciones entre los artistas y sus representantes puede generar sospechas y alimentar la especulación. La apertura y la honestidad son fundamentales para construir una relación de confianza con el público y para proteger la reputación de los artistas. En cuanto a Can Yaman, la situación es delicada. Si bien las acusaciones del productor no han sido confirmadas, el silencio del actor y de sus representantes ha avivado la controversia. La reacción del público, que oscila entre la defensa apasionada y el escepticismo, muestra la complejidad del tema. La forma en que Can Yaman decida afrontar esta situación determinará, en gran medida, su futuro en la industria. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan enterado de toda la información y que estén tan impactados como yo. Hemos hablado sobre el productor que ha explotado, sobre las acusaciones contra Can Yaman y sobre todo el revuelo que esto ha generado. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y que los haya dejado pensando. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que las acusaciones del productor son ciertas? ¿Piensan que la imagen es más importante que el talento en la industria del entretenimiento? ¿Cómo creen que esta situación afectará la carrera de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.